Buenas noches, compañeros, compañeras, tutora y coordinador. En este video vamos a tratar de explicar un poco sobre las ideas del constructivismo y conductismo, debido a que en este caso la realización del video iba a cubrir la realización del examen parcial, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña presentación. Muy bien. En este caso, pues yo había planteado diferentes ideas sobre las cuales tenía planeado hablar en este video. Durante el transcurso de la clase, pues hemos hablado mucho sobre el constructivismo, el conductismo, sobre Skinner, Pavlov, Montessori, diferentes autores, ¿verdad?, en los cuales nosotros nos podemos basar y podemos estudiar muchísimo, de los cuales ya se nos brinda un contexto histórico. Y pues en ese caso, yo quería plantear más o menos también algunas ideas o pensamientos que yo tengo. Para empezar, el constructivismo y el conductismo en el contexto salvadoreño. Durante muchas décadas en nuestro país ha predominado el modelo conductista, debido en parte al hecho de que muchos de los maestros actuales siguen siendo personas de edad bastante ya avanzada, ¿verdad? En ese caso, pues ellos suelen mantener un enfoque en el cual tratan de mantener siempre sus ideas, tratan de mantener siempre sus creencias, siempre sus valores, quieren enseñar de la manera en la que ellos aprendieron, y eso es algo que yo creería que al día de hoy pues ha afectado muchísimo, en especial cuando ponemos en contexto la pandemia COVID del año pasado. Muy bien, de hecho muchos el año pasado decidieron jubilarse debido a que no les gustaba la metodología con la cual el Ministerio de Educación decidió trabajar. En este caso, pues, dejo en evidencia muchísimos maestros de la actual planta docente no querían dar ese paso a la virtualidad como tal. En el caso de El Salvador, pues tenemos un contexto en el cual el conductismo siempre había predominado durante muchísimos años. Aquí dejo esta imagen en la presentación, ¿verdad? Tenemos una diferencia muy grande entre lo que es el constructivismo y el conductismo. Sin embargo, el conductismo aquí había estado siendo muy presente todo el tiempo. De hecho, yo cuando estudié mi básica, yo tuve un maestro de 65 años que igual todo era estímulo-respuesta. O sea, yo me recuerdo que en ese caso, si yo hacía mal un mapa de sociales, él me lo hacía bola, me lo aventaba y me decía, mira, vuélvelo a hacer porque eso no sirve. Y como decía, ¿cómo podía haber un criterio de que eso no sirviera? O sea, no había un criterio válido aparte del maestro, solamente el de él. En cambio, al día de hoy, pues, digamos, un alumno llega, le muestra el mapa. Bueno, dependiendo del profesor, yo creería que no se lo va a hacer bola y se lo va a tirar en la cara, ¿verdad? Como me pasó a mí. Sino que muy posiblemente le va a decir, mira, podemos mejorarlo, ¿verdad? O de buena manera decirle que se puede volver a hacer. No en todos los casos, sin embargo, en muchos colegios privados o en algunos lugares con enfoque más constructivista, también se podría decir de que son válidos esos casos. ¿Verdad? En este caso, a muchos de los maestros también no les gustaba dejar de ser el centro de la enseñanza. Y eso quedó también en evidencia con el uso de las guías el año pasado, debido a que entonces el profesor ya pasó de ser el centro de la enseñanza y pasó a ser un orientador, ¿verdad? Alguien con quien uno podía ir de la mano, hablando cada tema, preguntándole cada duda que tenían respecto a cada tema semanal. Entonces, también por eso muchos maestros, al no tener contacto al no tener un contacto como por ejemplo el que se tenía en los salones de clases tradicionales, pues muchos de ellos también decidieron hacer uso del peripheral learning, o lo que se conoce en español como aprendizaje periférico, ¿verdad? Eso normalmente en los salones de clase solía darse cuando los maestros decoraban su salón, digamos, unos días antes del inicio de clases, y también, por supuesto, cuando los estudiantes llegaban y hacemos actividades como, por ejemplo, escribir las normas que nosotros mismos nos poníamos.
escribir también, por ejemplo, el decálogo del estudiante. Todo ese tipo de cosas así, pues los maestros tuvieron que inventárselas desde su casa, ¿verdad? Tuvieron que hacer una decoración en la cual su fondo estuviera decorado para poder generar algún estímulo o respuesta distinta, no solamente enfocada viendo la cara del profesor, ¿verdad? O una pizarra normal. Entonces, esa también fue una estrategia que se podría decir que hasta cierto punto era constructivista, ¿verdad? Yo le considero que en el caso del aprendizaje virtual sigue siendo una estrategia muy válida, debido a que son el tipo de cosas que pueden pasar de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, muy bien. Al presentar estas dos ideas en el contexto salvadoreño, tanto un poquito de lo histórico como lo actual, nos podemos dar cuenta de que hasta cierto punto la pandemia del año pasado ayudó a cambiar un poco también los pensamientos y la forma estructural en la cual estaba organizada el MINED, ya que El Salvador de verdad estaba demasiado arraigado a esa costumbre conductista en la cual el profesor es el centro del aprendizaje, él no pide opinión, ahí se hace lo que él dice, como la forma como él lo tiene planificado, no hay objetivos flexibles, no hay objetivos que puedan cambiar a modo de poder ayudar al estudiante, ¿verdad? Entonces eso también hace que nosotros nos preguntemos y nos planteemos como futuros docentes qué podemos mejorar, ¿verdad? Entonces yo considero de que si bien la materia se basa en autores que explican el origen del constructivismo y el conductismo desde temprana edad, también a pesar de que ya nosotros como universitarios estamos en avanzada edad, realmente el apoyo dentro del estudio universitario es algo que se necesita, a pesar de que nosotros ya seamos adultos mayores, que ya rondemos la edad de 25, 30, 35 años, el apoyo de un familiar siempre es algo muy necesario. Y aquí es donde yo planteo el segundo tema, ¿verdad? De los padres como conductores del aprendizaje. Siempre basado en el contexto de la COVID-19, fue bastante interesante ver cómo cambiaron el rol de muchos padres de familia a ser casi el segundo profesor, ojo, el segundo orientador en la casa. Digamos que esto ayudó también a demostrar aquella frase que desde pequeños nosotros escuchábamos de que la primera escuela se empieza en tu casa. Entonces, las guías de estudio también que entregó el Ministerio de Educación el año pasado ayudaron a que se generara ese interés o ese conocimiento de forma constante. No solamente, digamos que tratando de generar dudas o preguntas en las horas de clase. Una técnica muy importante que tenía que demostrarse en este tiempo era la retroalimentación, ¿verdad? En este caso, pues, los padres, en este caso, muchas veces apoyándose de las guías, tuvieron que preguntarle a los hijos cómo se sentían, porque venían, por ejemplo, venían guías de orientaciones psicológicas para los niños, en las cuales se les preguntaban no solo qué habían aprendido, sino también cómo se sentían, si estaban motivados, venían ciertas características, ciertas evaluaciones cualitativas en las cuales se podía evaluar el rendimiento de los estudiantes, ¿verdad? Eso para mí fue algo muy interesante y considero que es algo que debería de poder aportarse no solo a nivel básico ni secundario, sino también a nivel universitario. En nuestro caso, pues tenemos el área de retroalimentación en la plataforma Moodle, que es algo que nos ayuda cuando nuestros tutores nos ingresan comentarios. Nosotros, por supuesto, lo tomamos de una manera para mejorar, ¿verdad? Sin embargo, a nivel básico, pues muchas veces puede considerarse como un estímulo negativo. Entonces, yo considero que en este punto nosotros también como futuros docentes tenemos que tomar en cuenta de que este tipo de retroalimentaciones pueden ser muy buenas cuando la planteamos desde el punto en el cual se le muestra al estudiante lo excelente que hizo, lo bueno que hizo y lo que se puede mejorar. No decirlo directamente lo malo que hizo, porque muchas veces eso puede causar una motivación negativa en el estudiante, ¿verdad? También esto pues nos ayuda a tener siempre una renovación, ¿verdad?
en los vínculos que tenemos entre los dos padres de familia, en este caso, como yo lo decía antes, entre los familiares con los que los relacionamos. En este caso, a mí me gustaría presentar también, perdón, me equivoqué de diapositiva. Muy bien. Una técnica muy llamativa que se llama el aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Eso es algo que yo considero que es la base de la educación nacional, porque de pequeños nosotros estamos muy acostumbrados a apoyarnos siempre con alguien. Realmente en este país, a pesar de que ya como adultos, como personas que trabajan, como personas que viajan, se comportan de forma muy individualista, realmente desde la escuela todos venimos siendo muy dependientes a cierto punto. Realmente nosotros, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en básica en bachillerato, siempre lo primero que hacía era buscar a quién preguntarle, era buscar a quién puede ayudarme con mi tarea. Por ejemplo, si no te daban tus compañeros, era muy posible que pudiera ayudarte algún familiar o alguna otra persona, tu vecino incluso. Entonces, el cooperative learning o el aprendizaje cooperativo era algo que se aplicaba desde mucho antes que yo lo conociera, pero que sin embargo hoy, gracias también a la materia de aprendizaje y cognición, he logrado encontrar algunos autores de los cuales yo he logrado entender un poco más cuál es el objetivo, ¿verdad? Entonces, creo que lo mejor del aprendizaje cooperativo es el hecho de que cada uno de los estudiantes que lo integran llegan a tener un foro muy importante. Por ejemplo, cuando uno hacía las tareas en la adolescencia, de verdad, con los compañeros, era muy común ver, por ejemplo, decirle a alguien que solamente hiciera la portada, otro que hiciera el marco teórico, otro que hiciera las conclusiones, entonces a cada uno se le va dando un rol de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, el que hace la portada es alguien que se encarga de recuperar los nombres del profesor, de la materia, de los estudiantes. El que hace el marco teórico es el que se encarga de ir a una biblioteca, por ejemplo. Son diferentes tipos de recopilación de datos. Y por supuesto, el que genera las conclusiones, pues es alguien que busca información para poder cerrar la tarea. Entonces, yo considero que esa técnica del aprendizaje cooperativo es realmente muy increíble. Realmente es algo que yo siento que debería de estudiarse más todavía en este país. Yo considero que debería de poderse ver más que todo como un planteamiento moderno para los profesores que vienen en el futuro, ¿verdad? Para los que aún se están formando todavía, como nosotros, por ejemplo, en los cuales nosotros ya tenemos un enfoque muy diferente, basado en la escuela nueva, ¿verdad? Ya no basado en la escuela tradicional. Y considero que el enfoque cooperativo sería una técnica, por supuesto, constructivista, que podría ayudarnos a mejorar mucho el rendimiento escolar, porque en este caso se mezclan experiencias de dos personas, ¿verdad? Tal como lo explica la base del constructivismo, en el cual el individuo trae una experiencia previa, la cual la junta con una experiencia nueva, hace una comparación de ambas experiencias y luego de eso decide entre lo antiguo y lo nuevo, qué fue lo que aprendió. Entonces, en este caso también nosotros podemos ver que en el aprendizaje cooperativo hay una sociabilidad de conocimiento entre dos o más personas que forman el grupo. Entonces, eso cierra el segundo tema. Vamos ahora con el tercer tema. Ese sería cómo aplicar todas estas ideas a nivel universitario. Muy bien. Cuando yo comencé la universidad en línea hace 2 años, aún recuerdo que en la primera materia que tuve de métodos a distancia se nos enseñó un modelo de aprendizaje que se llamaba el aprendizaje ubicuo, el cual en ese tiempo la tutora nos explicaba que es una forma muy interesante de aprender lo que nosotros quisiéramos en cualquier momento. Eso se podría decir que todos lo sabemos hasta cierto punto porque usamos dispositivos móviles, usamos tablets, usamos computadoras, portátiles, laptops, ¿verdad? Usamos también los documentos PDF en nuestros teléfonos. Sin embargo, digamos que eso lo usamos de manera casual. Nunca lo habíamos usado de una manera continua, ¿verdad? De una manera constante. Entonces,
Eso para nosotros fue hasta cierto punto un estímulo positivo, porque entonces nos dejaba entrever de que la universidad en línea no solamente era leer PDFs, no solamente era llegar cada sábado a leer o a que el tutor nos dijera lo que ya habíamos leído de nuevo, sino más o menos a resolver dudas. Entonces eso ya era un poco mejor, porque entonces el aprendizaje ubicuo no solo se basaba en leer donde sea, sino más o menos en comprender, en proponer mi propio ritmo de aprendizaje. Entonces, este modelo de la universidad en línea promueve mucho las actividades de forma individual, pero usando también el aprendizaje ubicuo se vuelve una forma de relación social, debido a que interactuamos con los demás estudiantes, ya sea desde un grupo de WhatsApp hasta el foro de dudas, o también hasta el foro para presentarse, ¿verdad? Para conocernos entre todos. También cuando nos reunimos en las tutorías, cuando estamos todos reunidos en Teams, en el correo institucional, ¿verdad? Aquí también en la presentación dejo ahí muchas de las herramientas que nosotros usamos. Entonces, una característica para mí importante de este modelo es poder llevar el aprendizaje en cualquier forma, ¿verdad? Ya sea de forma física, como por ejemplo cuando vamos a prestar los libros a la biblioteca, o también cuando los tutores pues nos suben los documentos de forma virtual, ¿verdad? Entonces, para mí eso es algo que es muy importante. Otra cualidad que se podría destacar del modelo de aprendizaje, de este modelo de aprendizaje, el aprendizaje ubicuo, es la preparación virtual de los ambientes de aprendizaje. Si algo se puede destacar del trabajo de algunos tutores de aquí de la universidad, es la forma en cómo ellos organizan sus contenidos. Por ejemplo, para esa materia de aprendizaje y conexión, vemos que la tutora también nos ha dejado materiales digitales, ¿verdad? Las lecturas de toda la vida. Nos ha dejado también los videos, nos ha dejado también materiales extra. Entonces yo considero que eso es bueno porque se nos deja un contenido que no solamente es de lectura, sino que ya es un contenido que se vuelve multimedia. También tenemos el apoyo de los coordinadores de cátedra que siempre están para ayudarnos a responder cualquier duda o cualquier inconveniente que tengamos. Y eso es bueno porque, digamos, ese video yo lo estoy realizando en la noche, lo voy a subir en la mañana muy posiblemente. Entonces, eso a mí me parece muy bien porque entonces yo decido el ritmo que yo tengo de aprendizaje, también eso se acomoda muy posiblemente a horario de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese modelo de aprendizaje es muy bueno porque aparte de que nos genera flexibilidad, también nos genera mucho interés de forma individual, pero a la vez también de forma colectiva, ya que nuestro conocimiento, nuestra generación de información, nuestras tareas, se comparte con los tutores y con los demás compañeros al mismo tiempo, ¿verdad? Porque igual, uno siempre trata de comunicarse con los compañeros cuando tiene dudas. Entonces yo considero que el aprendizaje ubicuo es una de las mejores técnicas que tiene relación, que guarda relación siempre con nuestro tema, debido a que considero de que ese modelo de aprendizaje, me atrevería a decir que es el único que tiene un equilibrio entre constructivismo y conductismo, ¿verdad? Conductismo, ¿por qué? Porque promueve la motivación positiva del estudiante en generar autonomía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, en esa materia de aprendizaje y conexión, aprendizaje y cognición, perdón, si yo quiero aprender muy bien a entender cómo aprende un niño, yo tengo que motivarme primeramente a dedicarme a leer sobre los autores. Sin embargo, si yo quiero aplicar de forma constructiva el conocimiento que obtuve con la primera motivación positiva, pues yo entonces tengo que realizar las tareas. Incluso yo ese video he tratado de darlo de lo que yo he comprendido, no tanto dedicarme a leer textualmente las citas de los autores, sino tratar de aportar un poco mis ideas, mis reflexiones sobre lo que yo he vivido, sobre lo que yo veo actualmente, sobre lo que yo pienso también, como una persona que en algún momento va a llegar a dar clases a un salón, ¿verdad? Y me voy a encontrar con personas que son muy diferentes, cada uno viene con experiencias diferentes dentro de su casa. Algo muy complicado en los salones de clase es siempre tener que tratar de enseñarles a personas
que no vienen todos del mismo nivel, que traen problemas familiares, ¿verdad? Entonces, para cada cosa nosotros como futuros docentes tenemos que estar preparados, tenemos que tener nuestras herramientas a la mano, tenemos que planificar muy bien lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, nuestro plan de clase, tenemos que tener diferentes técnicas para abordar todo ese tipo de problemas que se generan en clase. Y yo considero de que si bien esas materias nos ayudan a comprender un poco desde la base, ¿verdad?, del pensamiento pedagógico y cognitivo, también esas tareas nos ayudan mucho a expresarnos, ¿verdad?, a tratar de entender cómo funciona, cómo podemos aplicar este tipo de, de técnicas. En este caso, pues, la universidad en línea considero que ha dado un paso muy bueno en el sentido de que nos brinda flexibilidad a todos de poder estudiar. Entonces, aquí cierro yo mi video con la exposición de mis tres temas. Espero que les parezca muy bien todo lo que decidí aportar en mi video y que tengan siempre bendiciones en su vida. Buenas noches.